Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México, de esas en las que el cielo parece anunciar una tormenta sin decidirse del todo. Carlos Rivera acababa de terminar una jornada intensa de grabaciones y entrevistas, el tipo de rutina que siempre había considerado un privilegio, aunque también un peso. Durante 15 años, su nombre había estado ligado al éxito. Discos vendidos, conciertos multitudinarios, colaboraciones de alto nivel, giras agotadoras que lo llevaron desde Madrid hasta Buenos Aires, desde Los Ángeles hasta Santiago. Sin embargo, nada de eso lo había preparado para la noticia que estaba a punto de recibir. Una verdad que no solo destrozaría su mundo interior, sino también la imagen perfecta que él creía haber construido junto a la mujer que amaba. Carlos siempre se había considerado un hombre discreto. A diferencia de muchos artistas, no disfrutaba exponiendo cada rincón de su vida privada. Su matrimonio, en particular, había sido para él un refugio silencioso, un espacio sagrado que mantenía cuidadosamente alejado de los focos. En su mente, su esposa era la compañera ideal, elegante, inteligente, cariñosa, alguien que combinaba la calidez del hogar con el misterio fascinante de una mujer independiente. Confiaba en ella como confiaba en sí mismo, o al menos eso creía. Aquel día, sin embargo, algo en su interior se agitaba. Desde hacía semanas notaba un cambio. Mensajes que ella contestaba rápidamente y ocultaba después. Salidas con amigas cada vez más frecuentes. Silencios incómodos durante la cena. Miradas esquivas cuando él mencionaba planes para el futuro. Carlos no era un hombre posesivo ni paranoico. Sabía lo destructivos que podían ser los celos, especialmente en una relación expuesta al escrutinio público. Pero también sabía reconocer cuando algo, simplemente, ya no estaba bien. La primera señal clara llegó una noche en que ella afirmó que asistiría a un evento benéfico. Carlos, exhausto por una presentación televisiva, decidió no acompañarla. No obstante, la inquietud lo mantuvo despierto hasta tarde. La llamó varias veces para saber si había llegado bien, pero su teléfono permanecía apagado. A las 3 de la madrugada, cuando por fin ella apareció por la puerta, llevaba el cabello revuelto, el maquillaje ligeramente corrido y un aroma desconocido impregnando su ropa. Ella alegó que había perdido la noción del tiempo conversando con unas amigas que hacía mucho no veía. Carlos quiso creerle. Lo intentó con todas sus fuerzas. La amaba demasiado como para imaginar siquiera la posibilidad de una traición. Pero algo dentro de él comenzó a resquebrajarse ese día, como una pieza de cristal que, al recibir la primera fisura, inevitablemente terminará quebrándose del todo. Los siguientes días fueron aún más confusos. Su esposa parecía siempre distraída, atrapada en su celular, sonriendo ante mensajes que nunca explicaba. Carlos comenzó a sentir que estaba viviendo con una desconocida, y aunque intentó hablar con ella, cada intento de conversación terminaba en evasivas. «Estoy cansada. No es un buen momento. ¿No empieces con interrogatorios?» Él retrocedía temiendo forzar las cosas, creyendo que la comprensión sería suficiente para salvar lo que probablemente ya estaba perdido. Pero la verdad tiene una manera implacable de abrirse paso, especialmente cuando está sostenida por el peso de la evidencia. Una mañana, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa de noche. Carlos no tenía la costumbre de revisar su celular, pero aquella vibración se sintió como un eco dentro de su pecho, una especie de llamado que no podía ignorar. Miró la pantalla y vio un nombre que no reconoció. El mensaje era inquietantemente íntimo. «Te extraño. Lo de anoche fue increíble. Estoy contando las horas para verte otra vez». Carlos sintió un nudo en la garganta, como si se hubiera tragado un puñado de cristales rotos. Sus manos comenzaron a temblar. El corazón le latía con una violencia que amenazaba con derrumbarlo allí mismo. Sin pensarlo 2 veces, abrió la conversación. Cientos de mensajes salieron a la luz. Una conversación llena de encuentros clandestinos, confesiones ardientes, palabras que jamás habían sido suyas,
pero que ahora pertenecían a la mujer que él había idealizado. El mundo se le vino abajo. No podía respirar, no podía pensar, no podía comprender cómo aquella mujer, la misma que había tomado su mano en las noches de gira, la que había celebrado sus triunfos y llorado con él en sus derrotas, era capaz de escribir esas palabras a otro hombre. No importaba quién fuera él, lo importante era lo que significaba. Su matrimonio había sido traicionado de la forma más brutal posible. Cuando ella salió del baño, secándose el cabello, encontró a Carlos sentado en la orilla de la cama, con el teléfono aún en la mano. Sus ojos, enrojecidos pero inexpresivos, la miraron fijamente. Ella entendió de inmediato. Su rostro se descompuso. Intentó hablar, pero solo balbuceó frases incoherentes. Carlos no gritó, no insultó, no pidió explicaciones, solo dijo 4 palabras que la atravesaron como una flecha. ¿Cuánto tiempo lleva? Ella se derrumbó. Rompió en llanto. Intentó acercarse, pero él retrocedió. En ese momento, Carlos sintió que algo dentro de él había muerto. No era solo la confianza, era la ilusión de un futuro compartido. Era la idea del amor que había sostenido durante años. Era la vida que había construido cuidadosamente alrededor de un sentimiento que ahora se desmoronaba sin piedad. Su esposa confesó entre sollozos que llevaba meses involucrada con ese hombre, que no sabía cómo había ocurrido, que se había sentido sola, que Carlos estaba demasiado ocupado con su carrera, que nunca quiso hacerle daño, que lo amaba, pero que había cometido un error. Las palabras le llegaban a Carlos como un eco distante, como si pertenecieran a otra escena, a otra vida, a otra tragedia ajena a él. Su mente estaba en blanco, pero su corazón ardía como si hubiera sido arrojado al fuego. Los días siguientes fueron un infierno emocional. La prensa comenzó a sospechar que algo ocurría. Carlos canceló entrevistas, pospuso una grabación crucial y desapareció durante un fin de semana completo. Su equipo de trabajo justificó su ausencia alegando fatiga y problemas de agenda, pero la verdad era otra. Él estaba intentando sobrevivir a una herida que no tenía cura fácil. Pasó horas caminando sin rumbo por la ciudad, oculto bajo una gorra y unos lentes oscuros. Caminaba porque era lo único que le permitía no pensar. Pero incluso así, cada semáforo, cada coche, cada risa ajena parecía recordarle su humillación. No podía sacarse de la cabeza las imágenes que su imaginación construía. Su esposa con otro hombre, riendo, besándose, compartiendo lo que debería haber sido solo suyo. Durante una noche particularmente difícil, Carlos regresó a la casa solo para recoger algunas cosas. Ella lo esperaba en la sala, con el rostro marcado por el llanto, suplicándole que no se fuera. Carlos no dijo nada. Sabía que si pronunciaba una sola palabra, se rompería por completo. Tomó su guitarra, unos documentos y algunas prendas, y salió sin mirar atrás. Lo que quedaba de su vida matrimonial se quedó allí, deshecho como una fotografía rota. La noticia aún no había salido a la luz pública. No había filtraciones, ni rumores, ni escándalos en las redes sociales. Carlos sabía que, tarde o temprano, alguien descubriría la verdad. Él era demasiado conocido como para mantener un secreto así durante mucho tiempo. Pero por ahora, era su infierno privado. Sin embargo, también sabía que estaba apenas al comienzo de una historia que se volvería mucho más oscura. Porque la infidelidad no era el único problema. Había algo más. Algo que Carlos descubriría muy pronto. Ese hombre no era un desconocido. No era un affair casual. Era alguien muy cercano a él. Alguien que jamás habría imaginado que podría clavarle un puñal por la espalda. Pero esa parte de la historia aún estaba por contarse. Carlos Rivera pasó los primeros días después de la revelación en un estado que combinaba incredulidad, rabia contenida y una tristeza insondable. Era como si hubiera dejado de pertenecer a su propio cuerpo, como si fuera un espectador silencioso, observando a un hombre destrozado que caminaba sin rumbo,
que respiraba por inercia y que intentaba, en vano, encontrar sentido a un mundo que se le había derrumbado de un solo golpe. Se había trasladado temporalmente a un pequeño departamento que solía usar únicamente para descansar entre giras. Allí, entre paredes desnudas y un silencio insoportable, Carlos trató de reconstruir mentalmente los meses anteriores, buscando señales, pistas, gestos que hubieran podido alertarlo. Pero cada vez que encontraba una posible explicación, el dolor regresaba como un latigazo. No entendía cómo su esposa, la mujer con la que había compartido sueños y proyectos, había sido capaz de engañarlo de una manera tan calculada, tan fríamente repetida. Sin embargo, una pregunta ardía con más fuerza que las demás. ¿Quién era él? ¿Quién era el hombre capaz de arruinar el matrimonio de Carlos Rivera? Ella se había negado a dar el nombre. Solo había confesado que no había planeado nada, que todo había ocurrido sin querer. Carlos sabía que eso era una mentira. Una infidelidad no se construye sin voluntad, no se sostiene durante meses sin decisiones conscientes. Y, sobre todo, no se oculta también sin intención. Con el corazón destrozado pero la mente despierta, Carlos decidió averiguarlo por sí mismo. La primera pista provino de un mensaje que él había leído rápidamente en el teléfono de su esposa. Uno que mencionaba un lugar específico, un café al que ella nunca solía ir. Era un sitio pequeño, en una calle tranquila de la colonia Condesa. Un lugar discreto, casi invisible para cualquiera que no lo conociera bien. Carlos decidió ir. Se sentó en una mesa al fondo, ocultándose tras una gorra y un abrigo ligero. Observó a la gente, miró los rostros, las actitudes, los gestos. Se preguntaba si alguno de los hombres que allí estaban podría ser el amante de su esposa. No sabía si esperaba reconocerlo intuitivamente, por alguna energía, por alguna mirada culpable. Pero en el fondo sabía que nada sería tan sencillo. Pidió un café y esperó. Pasaron 20 minutos, luego 30, hasta que, de pronto, algo en la barra llamó su atención. Un pequeño detalle insignificante para cualquiera, pero devastador para él. El barista saludó a un hombre que acababa de entrar con un entusiasmo que no se da a los clientes regulares, sino a alguien que suele pasar mucho tiempo allí. El hombre era alto, atractivo, bien vestido, con una sonrisa confiada que revelaba cierta arrogancia natural. Se quitó el abrigo, dejó un maletín en la mesa y sacó el teléfono. Carlos lo observó de lejos, y en ese instante, su sangre se congeló. El protector del celular era el mismo que él había visto en el teléfono de su esposa, reflejado accidentalmente en una de las fotos que ella había recibido. Un protector negro, con un pequeño grabado metálico en una esquina, único, muy particular, demasiado particular. Ese hombre, el que ahora hablaba animadamente con el barista, era el mismo que había enviado los mensajes llenos de pasión y traición. Carlos sintió que la rabia subía desde el estómago hasta el pecho. Sus manos temblaban, sus dientes se apretaban con fuerza. Estuvo a punto de levantarse, caminar hacia él y confrontarlo en ese mismo instante. Pero algo más fuerte que la ira lo detuvo. El miedo a descubrir la verdad completa. Porque cuando aquel hombre se giró, cuando Carlos vio claramente su rostro, sintió que la sala daba vueltas. No era un desconocido. No era un hombre aleatorio. No era alguien que su esposa pudiera haber encontrado por casualidad. Era su amigo, su colega, su confidente. Era un compositor con el que Carlos había trabajado durante años, alguien a quien había ayudado en sus comienzos, alguien que había cenado en su casa, que había compartido escenarios, secretos, risas, fracasos y triunfos. Era alguien en quien Carlos había confiado ciegamente. Y ahora, al verlo allí, tranquilo, despreocupado, sin culpas aparentes, entendió que la traición no era solo amorosa, era personal, profunda, imperdonable. El dolor se convirtió en furia, una furia silenciosa pero devastadora, de esas que no gritan,
pero que arden por dentro como un incendio imposible de contener. Carlos no se acercó a él. No quería un escándalo. No aún. No sin antes obtener todas las respuestas. Salió del café sin que nadie lo notara. Caminó durante horas, bajo un cielo que ahora había decidido soltar la tormenta que llevaba días reteniendo. Bajo la lluvia, Carlos se permitió llorar. No recuerdos felices, no sufrimientos poéticos. Lloró como un hombre al que habían arrancado el alma a pedazos. La traición de su esposa ya era suficiente para destruirlo, pero que el amante fuera su amigo. Eso era algo que ningún ser humano podría digerir sin hundirse en la desesperación. Pero lo peor todavía estaba por venir. Esa noche, incapaz de dormir, Carlos decidió revisar a fondo las últimas semanas de mensajes, llamadas y fotografías guardadas en una copia de seguridad del celular de su esposa. Era un acto desesperado, casi masoquista. Sabía que cada nueva información sería una puñalada más, y aún así, no podía detenerse. Necesitaba entender, necesitaba encontrar sentido a lo insoportable. Lo que descubrió fue devastador. Había fotos, videos, mensajes de voz, planes compartidos, encuentros en hoteles, promesas de futuro. Y lo peor, había confesiones en las que su esposa no solo hablaba del placer y la emoción del romance, sino que también se quejaba de Carlos, de su carrera, de sus ausencias, de su obsesión con el trabajo. Lo reducían a un estorbo, a una sombra, a un hombre que ni siquiera merecía saber la verdad. Cada palabra era como un cuchillo clavándose lentamente. Pero entonces llegó el mensaje que lo derrumbó por completo. Dile la verdad a tu marido. Estoy cansado de escondernos. Tú y yo merecemos vivir libres. Él ya no te hace feliz. Carlos lo leyó una y otra vez, sin poder creerlo. No solo lo habían traicionado, también lo habían deshumanizado. Lo habían convertido en un obstáculo para su propia felicidad. Y lo peor, lo verdaderamente despiadado, era que aquel hombre, ese amigo, ese Judas disfrazado de colega, estaba intentando ocupar su lugar. Al amanecer, Carlos tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Sabía que no podía seguir viviendo con esa herida abierta, supurante, destruyéndolo cada minuto. Sabía que necesitaba confrontarla, afrontar a los dos, separarse definitivamente. Poner fin a una historia que ya no tenía arreglo. Pero lo que él aún no sabía es que la infidelidad no era el verdadero final. Detrás de todo lo ocurrido se escondía una verdad mucho más peligrosa. Una verdad que involucraba dinero, manipulaciones, chantajes emocionales y un secreto que su esposa había guardado durante años. Un secreto que explicaba por qué ese hombre en particular se había acercado a ella. Un secreto que, una vez revelado, destruiría no solo el matrimonio, sino también la vida pública de Carlos Rivera. Un secreto que lo llevaría al borde de su propio final. El amanecer del día siguiente encontró a Carlos Rivera sentado en un sillón desgastado del pequeño departamento donde se había refugiado desde que su vida amorosa se había derrumbado. No había dormido. Sus ojos estaban rojos, no solo por el llanto, sino también por la mezcla de ira, impotencia y una profunda sensación de traición que lo perseguía como una sombra imposible de escapar. Sabía que ese día debía enfrentar la verdad. Toda la verdad. Y también sabía que, una vez lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Durante horas, Carlos revisó los mensajes, videos y pruebas que había descubierto en el teléfono de su esposa. Pero había algo más, un detalle que en la noche le había parecido insignificante, pero que en la claridad fría de la mañana adquiría un significado inquietante. Una serie de transferencias bancarias. No eran grandes sumas, pero eran constantes. Pagos mensuales desde la cuenta personal de su esposa hacia una cuenta que parecía pertenecer al amante. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Carlos abrió todas las conversaciones de texto. Buscó la conexión.
y la encontró en un mensaje que su esposa había enviado semanas atrás. Ya hice la transferencia como siempre. Espero que esto sea suficiente para que no vuelvas a amenazarme. Carlos se quedó paralizado. ¿Amenazarla? ¿Con qué? ¿Contra quién? Entonces lo entendió. Ese hombre no solo era un amante, era un manipulador, un extorsionador, un oportunista que había usado la fragilidad emocional de su esposa para atraparla en una relación tóxica, obligándola a pagar por silencio, por compañía, por quién sabe qué más. Pero había algo peor aún. Él también se había acercado a Carlos con un propósito. Miró los detalles de la cuenta bancaria. Reconoció el banco. Podía investigar aún más. Durante el mediodía, Carlos se reunió en secreto con un abogado de confianza, alguien que lo había asesorado durante años. Al mostrarle los mensajes y los movimientos bancarios, el abogado frunció el ceño. «Carlos, esto no es solo infidelidad», dijo con tono grave. «Esto es chantaje, extorsión, coacción. Tu esposa no solo te engañó emocionalmente, también fue víctima de un delito». Carlos sintió que el corazón se le comprimía. Quería estar enojado con ella, quería odiarla, quería culparla, pero ahora la veía de otra manera, como una mujer atrapada en una red peligrosa que había terminado arrastrando a ambos. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó Carlos con la voz entrecortada. El abogado lo miró con una mezcla de compasión y sinceridad brutal. «Porque tenía miedo. Porque ese hombre también tenía información sobre ti». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Información sobre mí? ¿Qué información?», preguntó en un susurro. El abogado respiró profundamente antes de responder. «Información sobre tus contratos, tus ingresos y otras cosas personales que podrían arruinar tu reputación si salen a la luz». Carlos cerró los ojos. Era demasiado. Demasiado para un solo hombre. Demasiado para un solo corazón. La traición de su esposa ya era devastadora. La traición de su amigo era imperdonable. Pero descubrir que había sido parte de una manipulación para destruirlo profesionalmente. Eso lo dejó sin aire, sin palabras, sin vida. Esa tarde, Carlos decidió enfrentarla. No quería gritos, no quería violencia, solo quería entendimiento, mirarla a los ojos y encontrar algún rastro de la mujer que él había amado. Cuando llegó a su casa, ella estaba allí, sentada, con el rostro hinchado de tanto llorar. No dijo nada cuando él entró. Simplemente se quebró, como si hubiera estado esperando ese momento para dejar de fingir que era fuerte. «Perdóname», susurró ella entre lágrimas. «No quería hacerte daño. Yo no sabía cómo salir de esto». Carlos se sentó frente a ella, con una calma que no sentía realmente. Le mostró los mensajes, las transferencias, las amenazas, todo. Ella lloró aún más. Le confesó que el amante la había seducido al principio, pero que después la había manipulado emocionalmente, haciéndola creer que revelaría secretos íntimos sobre su relación y sobre la vida profesional de Carlos. Le había dicho que tenía grabaciones, capturas de pantalla, información privada filtrada desde dentro de la industria musical. Me dijo que si no seguía viéndolo, si no seguía pagando, destruiría tu carrera. Sollozó. Carlos sintió una mezcla de rabia y compasión. Rabia porque ella había elegido el camino equivocado. Compasión porque sabía que la manipulación puede arrastrar a cualquiera, incluso a las personas más inteligentes. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó con voz rota. Ella respondió con la verdad más dolorosa, porque tenía vergüenza, porque sabía que, incluso si te lo decía, nunca podrías perdonarme por haber empezado todo esto. Ella tenía razón. Carlos lo sabía. Y eso lo desgarraba aún más. La decisión era inevitable. La separación era irreversible. El daño estaba hecho. Pero antes de terminar definitivamente con esa relación, Carlos decidió enfrentar al hombre que lo había traicionado.
Lo citó en un lugar público, una cafetería cerca de un estudio de grabación donde ambos habían trabajado en el pasado. El hombre llegó con una sonrisa confiada, creyendo quizá que Carlos quería hablar como adultos. Pero cuando se sentó y vio los ojos de Carlos, entendió que ese no era un encuentro común. «Sé todo», dijo Carlos sin rodeos. «Sé lo que hiciste, con ella, conmigo, con nuestras vidas». El hombre perdió la sonrisa, tragó saliva. Intentó justificarse, culpar a su esposa, inventar excusas, negar los pagos, negar las amenazas. Pero Carlos lo interrumpió con una frialdad que nunca antes había sentido en sí mismo. «No te acerques a mí, no te acerques a ella, y prepárate, porque esto no termina aquí. La ley se encargará de ti». El hombre palideció. Carlos se levantó. Dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron una pesadilla pública. La ruptura fue expuesta en los medios. Las redes sociales explotaron. Abundaron los rumores, las especulaciones y los escándalos inventados. Carlos tuvo que hacer una declaración pública. Tuvo que soportar entrevistas difíciles. Tuvo que proteger su reputación profesional y romántica. Pero lo peor no fue la exposición mediática. Lo peor fue la soledad. A pesar de la fama, el éxito y los locales llenos, Carlos regresaba a casa cada noche para encontrar silencio, vacío y una cama fría donde una vez estuvieron la risa, los sueños y el amor. Esa soledad fue el final verdaderamente trágico. No la muerte física, no una tragedia violenta, sino la muerte espiritual, la destrucción de lo que él creía que era su vida. Su esposa regresó a vivir con su familia. Nunca volvieron a hablarse más allá de lo necesario para los procedimientos legales. El amante se enfrentó a procesos legales por chantaje, daño emocional y amenazas. Pero todo eso no pudo ayudar a Carlos a recuperar lo que había perdido. Un día, meses después de la tormenta, Carlos escribió una frase en su diario, que se hizo viral al filtrarse accidentalmente a la prensa. «No fue la infidelidad lo que me destrozó. Lo que me destrozó fue darme cuenta de que nunca conocí realmente a la mujer que dormía a mi lado». Esa frase profunda y dolorosa resumió el verdadero final. Un final sin sangre, pero con cicatrices. Un final sin gritos, pero con silencios aún más dolorosos. Un final sin muerte física, pero con una devastación emocional que lo cambió para siempre. Porque el trágico final de Carlos Rivera no fue el descubrimiento de la infidelidad. Fue el descubrimiento de que el amor que había protegido durante tantos años nunca existió realmente. La historia de Carlos Rivera no es simplemente la crónica de una infidelidad, ni el eco de un escándalo mediático más. Es, en realidad, el retrato doloroso de lo que ocurre cuando la confianza, ese hilo invisible que mantiene unida a dos personas, se rompe de manera irreversible. Lo que vivió Carlos fue una caída emocional que ningún artista, por más famoso, talentoso o fuerte que parezca, está preparado para enfrentar. Su tragedia fue silenciosa, íntima, cruel en su profundidad, y dejó cicatrices que ni el tiempo ni la música han podido borrar por completo. Sin embargo, en medio de toda esta tormenta, emergió una verdad poderosa. Incluso los corazones más heridos pueden reconstruirse. Puede que no vuelvan a su forma original, pero encuentran nuevas maneras de latir, de sentir, de sanar. Carlos, tras meses de dolor, introspección y soledad, descubrió algo que jamás pensó que tendría que aprender: el amor propio. Ese tipo de amor que no depende de un matrimonio, de un público, de una crítica, ni de un hit en la radio. Es un amor que se construye desde el reconocimiento del propio valor, desde el poder decir, merecía algo mejor, y tener el coraje de seguir adelante. Aunque la traición que sufrió fue devastadora, también lo obligó a reencontrarse consigo mismo, con su esencia, con su música, con su verdad. No fue un proceso rápido ni sencillo. Hubo recaídas, noches oscuras, días donde apenas podía mirarse al espejo sin sentir rabia o tristeza.
Pero también hubo momentos de claridad, de silencio sanador, de comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. La relación con su exesposa nunca volvió a repararse, y quizás nunca debía hacerlo. Hay heridas que, al cerrarse, nos recuerdan por qué nunca debemos regresar al lugar donde nos rompieron. El amante, despojado de su máscara, terminó enfrentando las consecuencias legales y morales de sus actos. Y aunque eso no le devolvió a Carlos los años perdidos, ni el dolor vivido, al menos le dio un cierre, un punto final necesario para poder avanzar. Hoy, Carlos Rivera sigue cantando, sigue creando, sigue encontrando nuevos motivos para agradecer. Puede que la herida permanezca, pero también lo hace la resiliencia. Puede que el amor se haya roto, pero no lo hizo su espíritu. Su final trágico no fue el descubrimiento de la infidelidad. Su verdadero final fue la transformación profunda que lo llevó a reconstruirse desde cero, a encontrar una voz aún más madura, más humana, más auténtica. Y es esa transformación la que convierte esta historia, por más amarga que haya sido, en una fuente de aprendizaje para todos. Porque, en el fondo, nadie está exento de las traiciones, del dolor o de las pérdidas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de renacer. Carlos lo hizo. Tú también puedes hacerlo. La vida no termina cuando alguien te engaña. Termina cuando dejas de creer en tu valor. Y Carlos demostró que, incluso después del peor de los golpes, uno siempre puede volver a levantarse. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias de corazón. Historias como esta no solo se escriben, se sienten, se lloran, se analizan, se comparten. Y cada lector que acompaña este viaje se convierte en parte de un espacio donde hablamos con sinceridad, profundidad y respeto. Si te gustan las narrativas intensas, los análisis profundos y los relatos que mezclan emoción, reflexión y verdad, como esta historia sobre Carlos Rivera, te invito a seguir acompañándome en este camino. Suscríbete al canal, activa la campanita. Déjame un comentario con tu opinión. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, honesto, humano, lleno de historias que merecen ser contadas. Aquí, en este canal, siempre encontrarás historias que emocionan, análisis profundos, verdades incómodas, reflexiones sobre la vida, relatos que te acompañan en tus momentos difíciles. Gracias por estar aquí, gracias por leer, gracias por sentir esta historia conmigo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no importa cuán fuerte sea la caída, siempre puedes volver a levantarte.